Fíjense, mis hermanos, que se dice que la solidaridad es la adhesión a lo que es una serie de intereses o causas ajenas a uno mismo. La solidaridad es esa adhesión, ese compromiso, a veces incondicional, a intereses, a causas que quizá nada tienen que ver con nosotros. Y por ejemplo, las ONGs en el día de hoy son un gran ejemplo de lo que puede ser la solidaridad, el adherirse a una causa que quizá es ajena a nosotros. Los intereses pueden ser legítimos o no, pero fíjense que así es como se define la solidaridad. Y lo cierto es que la solidaridad es algo esencial en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Algo esencial como sumo sacerdote de aquellos que Él vino a salvar. Y precisamente el tema de la solidaridad de Jesús es lo que nos encontramos en los versículos del 14 al 18 de Hebreos 2. Él como sumo sacerdote fue solidario, pero en un grado sumo, mis hermanos. En un grado que Él mismo tomó precisamente lo que es una causa y la hizo suya y propia. Así que con este tema de la solidaridad, mis hermanos, vamos a destacar lo que son dos aspectos, dos puntos de lo que son los versículos 14 al 18 de Hebreos 2. Primeramente es que la solidaridad de Jesús conllevó una completa identificación con nuestra humanidad. Y segundo es que la solidaridad de Jesús hace que Él sea el único sumo sacerdote que tenemos delante de Dios. Vamos a destacar lo que son esos dos aspectos de esos versículos. Primero, la solidaridad de Jesús conllevó una completa identificación con nuestra humanidad. Y bajo este punto, mis hermanos, hay tres preguntas que debemos hacernos. Primero es cómo fue dicha identificación. Y la respuesta a esta pregunta es que por su encarnación participó de nuestra misma humanidad. Gracias a la encarnación, Cristo participó de lo que nosotros participamos como seres humanos. Fíjense, antes de desarrollar un poquito esto, debemos recordar de dónde venimos en el capítulo 2 de Hebreos. Fíjense que en el capítulo 2, los versículos del 5 hasta el final de este capítulo, lo que hace el autor es empezar a introducir lo que será uno de sus temas principales en el sermón carta de Hebreos. Empezará a introducir lo que es el tema del sumo sacerdocio de Jesús. Fíjense que en el versículo 17 lo expone ya de manera explícita, no lo esconde, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Por tanto, todos estos versículos empezarán a introducir el tema del sumo sacerdocio de Jesús. Y todo lo que el autor explicará en estos versículos tendrán que ver precisamente con este tema. Y si se acuerdan, lo que hizo el autor aquí empezó a explicar ciertos elementos que eran importantes para que Jesús pudiese ser nuestro sumo sacerdote. Nos habló de que Él era el perfecto representante de una raza humana caída. Fue hecho un poco menor que los ángeles. Y así como el primer Adán es el representante de una raza humana caída, el postrer Adán es el representante de una nueva raza humana redimida por Él y por su sacrificio. Es el representante perfecto de una raza humana caída. Pero también se nos dijo que era necesario que Dios perfeccionase al autor, al pionero, al capitán de nuestra salvación. Dios tuvo por necesario perfeccionarlo. ¿En qué sentido? En que fue obediente hasta la muerte de cruz. Y en la máxima obediencia de todas, en aquella cruz, se abrió precisamente la gloria para nuestro sumo sacerdote, y por medio de las aflicciones caminó este camino a la gloria, marcándolo para todos aquellos que Dios tiene determinados que lleguen
a la gloria. Y después de esto nos dijo que este Jesús, el cual es el perfecto representante de una raza humana caída, que fue perfeccionado en obediencia a través de las aflicciones, el autor nos dijo que tenía una solidaridad con aquellos que vino a salvar. Y eso es a partir del versículo 11, mis hermanos, y aquí es donde debemos empezar a tomar atención. Fíjense que la idea de solidaridad es que Jesús vino a identificarse plenamente con aquellos que venía a salvar. Fíjense el versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Hay una plena identificación de Jesús con aquellos que santifica. Y esa solidaridad, esa identificación, dijimos que era una identificación de familia, una solidaridad familiar. Fíjense en el versículo 12, lo que utiliza el autor, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre. Jesús llamando hermanos a aquellos que tiene que llevar a la gloria. Fíjense en el versículo 13, al final: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que esa solidaridad, esa identificación, no es una solidaridad y una identificación cualquiera, es precisamente la identificación de formar parte de la misma familia humana, formar parte de la misma humanidad. Eso es lo que quiere decirse con solidaridad en ese sentido. Hubo la identificación hasta este punto, fue una identificación real la de Jesús, formando parte de la misma familia humana que nosotros. ¿Saben? Podemos tener solidaridad con muchos, con amistades, en el trabajo, en el colegio, en el instituto, incluso solidaridad con aquellos que son seguidores en Twitter o en Instagram. Pero fíjense, mis hermanos, que nunca tendremos una mayor solidaridad e identificación con aquellos que son nuestra propia familia, con aquellos que comparten carne y sangre. Precisamente esta es la solidaridad de Jesús con los suyos. Se identificó hasta el punto de llegar a ser de la misma familia humana. Y esta solidaridad, esta identificación es la que precisamente el autor, a partir del versículo 14, empezará a explicarnos, empezará a desarrollar. Los versículos 14 al 18 serán el desarrollo, la explicación, la ampliación de esa solidaridad, de esa identificación de Jesús con nosotros como seres humanos. Fíjense cómo empieza el versículo 14. Así que, esas dos palabras, mis hermanos, abren la puerta a entender cómo fue la identificación de Jesús con los suyos. Cómo Jesús pudo identificarse así. Y el autor responde en el versículo 14, así que esta es la manera como fue la identificación, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Fíjense lo que el autor está diciendo aquí, mis hermanos. Esa referencia a carne y sangre, evidentemente es una referencia a la humanidad real y verdadera. Así como los hijos, así como los suyos participaron precisamente de carne y sangre y todo lo que esta realidad de la humanidad conlleva, él, Jesús, también participó de lo mismo. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que para que pudiese haber esa solidaridad de manera real, de manera verdadera, Jesús tenía que identificarse tomando una verdadera humanidad, participando realmente de la humanidad que nosotros participamos con todas y cada una de las cosas, menos, ya veremos cuál. ¿Saben? Si les gusta la serie del Padrino, no sé si la han visto, pero Don Corleone tiene una frase que dijo: un hombre que no pasa tiempo con su familia nunca puede ser un hombre de verdad. Y ahí acarició a gatito. ¿Ya? Pero fíjense, mis hermanos, que un hombre que no pasa tiempo con su familia nunca puede llegar a ser un hombre de verdad.
Pues bien, Jesús no vino solamente a pasar tiempo con su familia. Jesús vino a ser uno de aquellos que venía a salvar. Participó de la misma naturaleza humana. Y lo que permitió esto, mis hermanos, fue la gloriosa doctrina, el gran misterio, el gran milagro de la encarnación del Hijo de Dios. La encarnación fue lo que posibilitó que Jesús, fue lo que permitió y posibilitó que el eterno Hijo de Dios tomase naturaleza humana en todo. No vino a parecer humano, se hizo carne. Fíjense que a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido grandes debates en relación a todo lo que es la encarnación. Y uno de ellos es lo que se ha llamado el docetismo. El docetismo viene de esa palabra griega que se traduce como parecer. Aquellos que determinaban de que Jesús no fue realmente hombre, sino que simplemente parecía hombre, parecía ser humano. Pero la Biblia no permite una interpretación así. El apóstol Juan lo tenía claro tanto en su evangelio, que el verbo se hizo carne. En su primera carta, el apóstol Juan lo tiene claro, el mismo que dice que aquel verbo se hizo carne, es aquel que nos dice: en esto conoceréis el Espíritu de Dios, que todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Por tanto, es una doctrina fundamental en la fe cristiana. Y aquí el autor de Hebreos, mis hermanos, nos dice que va a ser una doctrina innegociable precisamente para lo que es el sumo sacerdocio de Jesús y para todo lo que es la redención de aquellos que el Padre determinó llevar a la gloria. Y fíjense cuando vemos el versículo 14, cómo es imposible no entender que la humanidad de Jesús no fue real, plena y verdadera. Fíjense en el versículo 14 lo que dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Fíjense, la encarnación presenta un carácter general. Es decir, Jesús fue hecho hombre, participó de carne y sangre como la humanidad real y verdadera. Pero la encarnación presenta un aspecto específico también. Porque fíjense que aquí el autor es específico. Nos dice que, al igual que los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. Por tanto, participó de la misma humanidad que ¿quién aquí? La misma humanidad que los hijos. Ahora, la pregunta aquí es: ¿quién son los hijos aquí? Y fíjense que no hace falta ser un lumbreras, ¿ya?, porque la Biblia misma nos lo explica. Fíjense cómo esta misma palabra aparece al final del versículo 13. Fíjense: he aquí yo y los hijos que Dios me dio, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿Se dan cuenta? Aquí los hijos se refiere a aquellos que Dios le entregó a Cristo. Se refiere a aquellos que en el versículo 12 Cristo llama mis hermanos. Se refiere a aquellos que en el versículo 10 Dios tiene determinados llevar a la gloria, mis hermanos. Esos hijos que participaron de carne y sangre se refiere únicamente, mis hermanos, aquí a aquellos que son creyentes, aquellos que tienen una misma fe en Cristo Jesús. Ciertamente Cristo vino a ser el representante de una raza humana caída. Fue humano como somos nosotros humanos, pero de manera específica participó de la humanidad de aquellos que Él vino a salvar. Esto va a ser fundamental, mis hermanos. Esto va a ser importantísimo para el argumento del autor aquí. Fíjense que esa participación de Jesús en nuestra misma humanidad, fíjense que no fue una participación a medias, fue una participación completa. Así es como el autor lo expresa. Cuando el autor, fíjense en el versículo 14, nos dice: Él también participó de lo mismo. El punto de vista, la visión que el autor nos está dando aquí es que la participación de Jesús en la humanidad que tú y yo tenemos fue una participación total y completa. No fue una participación a medias.
todo lo físico que nosotros como seres humanos tenemos, Él también participó de esto. Todo lo que una humanidad conlleva a nivel de sentimientos, Él también participó de esto. Todo lo que nuestra verdadera humanidad conlleva de lo que es sentimientos, de lo que son necesidades, Él también participó de esto. Participó del cansancio como tú y yo nos cansamos. Participó del hambre y la sed como tú y yo tenemos hambre y sed. Participó de que su alma estuviese turbada y turbada en gran manera cuando muchas veces tú y yo pasamos exactamente por lo mismo. Participó plenamente de nuestra humanidad sin participar del pecado. Eso es esencial, mis hermanos. Ya nos lo ha dicho el autor. En los versículos del 5 al 9, Jesús cumple el ideal de humanidad antes de la caída. Y nos volverá a decir que participó de la humanidad de manera real menos del pecado. Fíjense, mis hermanos, en el capítulo 4, versículo 15. Ahí nos lo va a volver a decir. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pudo compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por tanto, mis hermanos, su humanidad fue una humanidad totalmente real. Participó de todo lo que tú y yo participamos, menos del pecado. Vino a ser el pariente más cercano dentro de nuestra familia humana, mis hermanos. Y eso es esencial para nuestra redención. ¿Se acuerdan del libro de Ruth? ¿Se acuerdan de Ruth y Boz y Noemí? ¿Se acuerdan de todos ellos? Acuérdense, mis hermanos, que Boz, ¿quién era? Boz era el pariente más cercano de la familia de Noemí. Y gracias a que era pariente y de la misma familia, pudo ser ¿qué? Pudo ser precisamente el redentor de Ruth y Noemí. Y eso es lo que Cristo vino a hacer, mis hermanos, cuando participó de carne y sangre, vino a formar parte de nuestra propia familia. El pariente más cercano para ser aquel único sumo sacerdote, veremos, capaz, mis hermanos, de solidarizarse con nosotros y representarnos delante de Dios. Esa solidaridad era esencial para el sumo sacerdocio en el Antiguo Testamento. El sumo sacerdote, y esto lo dijimos, no podía ser un cualquiera. El sumo sacerdote tenía que ser de la misma familia del pueblo de Israel. Tenía que pertenecer al propio pueblo, ser de la misma familia. No podía ser un extraño, porque debía solidarizarse, identificarse para representar a su pueblo delante de Dios. Y esto es lo que la humanidad de Jesús vino a hacer, mis hermanos. Saben, hace poco hemos pasado el carnaval. Y caminando por la calle, mis hermanos, yo vi Pokémons, que casi cazo a uno. Vi piratas, vi princesas, vi príncipes y vi cosas que no se pueden mencionar. Pero fíjense que era el carnaval y todos estaban vestidos y se identificaban de su personaje. Terminó el carnaval y ¿saben lo que pasó? Cada uno se sacó su disfraz y ya no había más Pokémons, ni piratas, ni princesas, ni príncipes. Pero esta no fue la identificación de Jesús con nuestra humanidad. Cuando el eterno Hijo de Dios se encarnó, tomó algo que antes no tenía. Tomó naturaleza humana, plena, verdadera y real. Y la tomó, ¿saben para qué? Para nunca más volverla a dejar. Cuando la naturaleza humana y la naturaleza divina del eterno Hijo de Dios se juntaron en esa concepción, mis hermanos, en ese misterio de la encarnación, esas naturalezas unidas en la persona de Jesús jamás volverán a separarse. Y de esta manera está nuestro sumo sacerdote a la diestra de la majestad. Y eso es fundamental, porque esto a aquellos creyentes que estaban siendo zarandeados por su fe, nosotros, mis hermanos, nos dice que tenemos uno
que no es extraño a nosotros. Tenemos uno que no es extraño a nuestra humanidad. Tenemos uno que no es extraño a nuestras situaciones. Tenemos uno que no es fuera de nuestra familia, sino que vino a ser cercano como uno de nosotros. Y esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál fue el propósito de esta identificación? Y el propósito de esta identificación, mis hermanos, fue derrotar al diablo y liberarnos del temor de la muerte. Fíjense que el autor lo expresa. Fíjense que la Biblia es la que se lo dice. Fíjense en el versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Y esto en el original, en realidad no es carne y sangre, en realidad es sangre y carne. Es a la inversa. Y hay algunos que han dicho que está a la inversa de manera consciente, porque la sangre está puesta primero, y esto indica que la humanidad de Jesús fue una humanidad destinada a ser derramada precisamente en la cruz. Bueno, no sabemos si indica esto, sí o no, bonito queda, pero no sabemos si lo indica. Lo que sí sabemos es el propósito de por qué Jesús participó de nuestra misma humanidad. Y fíjense que hay un doble propósito. Fíjense en el versículo 14. Él también participó de lo mismo para, ahí está el propósito, para destruir, y ahora fíjense en el versículo 15, y librar. Ese es el doble propósito por el cual Jesús vino a participar de nuestra misma humanidad, de manera específica de aquellos hijos que el Padre le entregó. El propósito es que vino para destruir y para librar. Concretamente vino primero para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ese es el primer propósito, mis hermanos. Jesús vino y se identificó en nuestra humanidad para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Ahora, fíjense cómo esta destrucción es hecha, mis hermanos, porque eso es fundamental. Fíjense cuál es el medio por el cual esa destrucción es hecha. Miren el versículo, miren sus Biblias, el versículo 14. Para destruir por medio de la muerte. ¿Se dan cuenta? El medio por el cual Jesús tenía que destruir al que tiene el imperio de la muerte era por medio de la muerte. ¿Y saben qué? La única manera en cómo eso podía darse, la única manera en cómo el Hijo de Dios podía caminar por el valle de sombra de muerte, la única manera en la cual Jesús, el Hijo de Dios, podía utilizar ese medio para destruir era si había sido hecho verdaderamente humano para morir en aquella cruz. Por lo tanto, lo que es, mis hermanos, la humanidad de Jesús no solamente es esa solidaridad que se identifica con nosotros, sino que fue necesario para que pudiese morir para destruir al que tiene el imperio de la muerte, eso es, al diablo. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué es exactamente esto de destruir al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo? Y fíjense, mis hermanos, que aquí debemos situar esa expresión dentro de lo que es la historia de la salvación. Porque hay una alusión a Génesis, mis hermanos, aquí. Fíjense que la muerte entró cuando llegamos a Génesis 3, a la caída. Y fíjense que la muerte entró en la historia de la humanidad no como un derecho, sino como una sentencia. Entró como la sentencia por haberse rebelado y pecado contra el Creador. La muerte fue la paga por habernos rebelado contra aquel que nos creó y aquel que es nuestro Dios. Por lo tanto, la muerte, mis hermanos, no es presentada en la Biblia como un derecho. No es un derecho para ser discutido en los congresos a ver cómo se muere la gente. La Biblia lo sitúa como una sentencia a causa del pecado del ser humano, a causa de esa rebelión.
un crimen que merece esa sentencia de muerte. Ahora, piensen cómo entró esto en el Edén, mis hermanos. Y fíjense que esto entró porque hubo aquella serpiente más astuta que los animales de la tierra, aquella serpiente la cual tuvo en cierta manera el poder para tentar de manera directa a Eva e indirectamente a Adán. Siempre que digo esto, mis hermanos, lo siento, me viene mi abuela a la mente. No, ya sé que lo he dicho, pero no puedo retenerme, porque siempre mi abuela venía por las espaldas y me decía, ¿quién pecó primero? Y antes de que yo pudiese responderle, me decía, Adán, y se iba. Nunca había visto correr tan rápido a mi abuela. Y se iba, mis hermanos. Pero fíjense cómo esta muerte entró, mis hermanos. Entró precisamente porque la serpiente Satanás tuvo el poder de ¿qué? De tentar al primer ser humano a que pecase contra Dios. Y cuando esa tentación fue establecida y el ser humano cogió el gancho y pecó contra Dios, ¿qué es lo que sucedió entonces? La muerte entró en la escena de la humanidad, mis hermanos. La muerte entró como esa sentencia y el pecado y la muerte arruinaron lo que era la corona de la creación de Dios y la dignidad completamente del ser humano. ¿Saben? No hay nada que arruine más lo que el ser humano es. No hay nada que arruine más lo que es la dignidad del ser humano que el pecado y la muerte misma. Se puede discutir en nuestro tiempo, en el día de hoy, en los congresos y en los senados, si se aprueba lo que es la ley de una muerte digna para suavizar las cosas un poco, pero aunque la muerte al final sea digna, acaba mostrando exactamente lo mismo, lo arruinado que el ser humano está. Lo arruinado por su pecado y la ruina que la muerte muestra en lo que es la corona de la creación de Dios, el ser humano. Y cuando ese momento llega, digno o no digno, mis hermanos, uno dice las cosas no tendrían que ser de esta manera. Este no tendría que ser el fin. Y ciertamente este no era el ideal de Dios, mis hermanos. Pero fíjense, mis hermanos, que fue precisamente por el poder de Satanás tentando al primer ser humano que el pecado y la muerte entraron. Y es eso a lo que hace referencia la expresión el que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Eso es a lo que se refiere. Precisamente el diablo es aquel que tiene en cierta manera ese poder parcial para tentar al ser humano y que caiga en pecado y ciegue de esta manera lo que es muerte para su vida. Y eso es un ciclo que no se rompe, mis hermanos. Cuando esa tentación llega y uno peca, la muerte está presente. Tentación, pecar, la muerte está presente. Y es un ciclo del cual no se sale. Evidentemente nosotros tenemos responsabilidad por nuestro pecado. Pero no es el punto aquí del autor. El punto aquí el autor es mostrar que hubo aquel que tenía ese imperio, ese poder para llevar al ser humano precisamente a ese pecado cuya paga es ¿qué? Es la muerte. ¿Y por qué el autor está diciendo esto, mis hermanos, en este momento? Porque deben pensar, mis hermanos, que aquellos creyentes a los que está escribiendo, acuérdense, muchos estaban pensando dejar su fe en Cristo, siendo zarandeados y querían volver atrás por circunstancias de persecución, de ostracismo, de lo que fuese. Pero hay algo que no puede perderse de vista, mis hermanos, que una vida de pecado y que se deleita en el pecado es la misma cuestión. Es una vida que descuida quizá lentamente la gran salvación que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Pablo lo pondrá de otra manera, pero si siembras en el Espíritu, segarás para vida. Si siembras en la carne, segarás para muerte. Y la cuestión es que aquí una vida de pecado, cayendo en la tentación, y fíjense que el tema de la tentación está al final de esa sección. Fíjense el versículo 18, 2 veces lo menciona.
Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por tanto, fíjense que el tema aquí, mis hermanos, es este: una vida constante que cae una y otra vez en pecado puede ser descuido de esa salvación tan grande. Eso debía ser roto. Eso debía ser destruido. ¿Y cómo fue hecho esto, mis hermanos? Fíjense lo glorioso. Fíjense lo que vemos aquí. Cuando Cristo participó de nuestra humanidad, participó para que por medio de la muerte destruyese a aquel que tiene el imperio de la muerte. ¿Saben? Hay una imagen, ¿han visto todos La Pasión de Cristo, de Mel Gibson? Ahí lleva tiempo rondando. Hay una imagen que me llamó la atención, bueno, varias de ellas, pero una de ellas es que cuando Jesús muere en la cruz, aparece inmediatamente el personaje de Satanás gritando desde lo que es el mismo infierno. Que ahora que pienso se parece más al Voldemort de Harry Potter que no otra cosa ahí. Pero fíjense, mis hermanos, que la imagen aparece Satanás gritando. ¿Por qué? Porque Cristo ha muerto en la cruz. Y esa muerte en la cruz es la victoria sobre Satanás. Pero fíjense lo glorioso del Evangelio, mis hermanos. Fíjense cómo solamente la sabiduría de Dios es capaz de hacer lo que vemos aquí. Tomen atención, ¿cuál es el medio por el cual Cristo venció a Satanás en la cruz? ¿Cuál es el medio? Por medio de la muerte. Es como si Jesús, mis hermanos, usase aquello que Satanás tenía para aterrorizar el imperio de la muerte, y usando esa misma muerte, Jesús venció a Satanás en la cruz, usando sus propias armas, mis hermanos. Y fíjense que la muerte que Jesús murió en la cruz, ¿saben? No es la suya. Participó de nuestra carne y sangre, pero fue sin pecado. No murió la muerte por su pecado. Murió la muerte que tú y yo teníamos que morir en aquella cruz. Murió la muerte que a ti y a mí nos tocaba por nuestro pecado delante de Dios. No la suya, la nuestra. Y cuando Cristo derramó su sangre en la cruz, el pecado fue perdonado. Y cuando Cristo murió en aquella cruz, murió nuestra muerte. Y cuando Cristo murió, la muerte murió en la muerte de Cristo. Hay un gran libro de John Owen, el gran divino que le llamaban del siglo XVII, el cual tituló La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Parece un trabalenguas, pero es así, mis hermanos. Cuando Cristo murió en aquella cruz, murió nuestra muerte. Y cuando murió nuestra muerte, la muerte murió en aquella cruz. Y el pecado fue perdonado. Y en aquel momento, mis hermanos, Satanás perdió todo su poder sobre los hijos por los cuales Cristo murió. Y ese es el gran poder de la cruz. Ese es el gran poder de la cruz de Cristo, mis hermanos. Para unos era vergüenza en aquel tiempo. Para otros era tropezadero. Para otros era locura. E incluso para unos hoy en día es locura. Alguien que pueda escuchar este mensaje dirá: pero este hombre, ¿de qué está hablando? Pero mis hermanos, se diga lo que se diga o se crea lo que se crea, la cruz sigue siendo el poder de Dios para salvar. Y no va a haber ningún imperio, ni todo el poder de los imperios puestos juntos que superen el poder de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahí nuestros enemigos fueron plenamente vencidos. ¿No es lo que hemos cantado? O cuando veo el negro amanecer, Cristo entregado a morir, el juzgado fue, siendo justo y fiel, clavado en una cruz. El poder de la cruz, pecado él se hizo por mí, ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. Al ver mi nombre allí escrito sobre ti, por tus dolores libre soy. La muerte derrotó,
la vida me otorgó tu incomparable amor. Por tus sufrimientos, por tus dolores, libre soy. Y fíjense que este es el segundo propósito. Fíjense el versículo 15. Después de haber vencido, ¿fue para qué? Y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Murió para vencer, pero murió para liberar, mis hermanos. Y saben, no hay una mayor esclavitud en este mundo que la esclavitud de la muerte. No hay mayor temor muchas veces que el temor de la muerte. Ponen las noticias hoy en día y llevamos un año, no se cansan, no, un año, cada día diciéndonos a aquellos que se mueren. Un año, cómo suben los números de muertos. Y quizá no hay temporada que hayamos vivido más que estemos más conscientes de que la muerte es una realidad en medio de nosotros. No estamos hablando de cosas de ciencia ficción aquí. La muerte demuestra la realidad de esto que se está hablando. Y es aquello que esclaviza ese temor a la muerte al ser humano. Algunos dirán, no tengo miedo. Pero oye, mejor no hablemos de esto. Esa pequeña frase al final es demuestra precisamente del temor que hay. Porque al fin y al cabo uno sabe dónde acabarán las cosas. Pero ¿saben qué es lo glorioso, mis hermanos? Cristo venció a la muerte en aquella cruz. Y porque Él era sin pecado, la muerte no tenía nada que clamar a Cristo Jesús, nada que reclamarle. Y al tercer día abrió su mano, las cadenas se rompieron y el Hijo de Dios resucitó. Y lo que es el temor de la muerte para aquellos hijos que Él participó de carne y sangre y vino a salvar, el temor de la muerte pasó de ser temor a esperanza de vida eterna, mis hermanos. Y esto es precisamente lo que Cristo viene a hacer. Y Pablo puede decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Y no hay ni victoria de sepulcro porque Cristo murió y resucitó. Y lo hizo por aquellos que el Padre le entregó para llevar a la gloria. Mis hermanos, podemos tener temor del dolor, por supuesto. Podemos tener temor de qué pasará con aquellos que dejamos aquí si Dios nos llama. Y son temores legítimos. Pero ¿saben temor a la muerte? No. Porque hay uno que venció. Porque hay uno que resucitó y es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando ese día llegue, ¿saben lo que será ese día? Ese día, mis hermanos, será el día en que las puertas de la eternidad se abrirán y aquel a quien veremos será el que ama nuestra alma, nuestro sol de justicia, a aquel que fue como nosotros y se entregó por nosotros. ¿Por qué no hay esclavitud de la muerte para el creyente, mis hermanos? Porque Cristo venció y el día que estemos delante de nuestro Dios, ¿dónde está aquel aguijón del pecado? Perdonado en la cruz. ¿Dónde está esa muerte? Vencida en Cristo y vida eterna en Él. ¿Dónde está aquel que puede acusar Satanás a los escogidos de Dios? Vencido en la cruz. Para ese propósito, mis hermanos, Cristo participó de carne y sangre. Y la tercera pregunta, ¿y cuál es la razón de esto? ¿Saben cuál es la razón de esta identificación? Socorrer con esperanza a su pueblo. Fíjense, mis hermanos, ahora en el versículo 16. Pregúntenle a la Biblia, ¿por qué Jesús se identificó con carne y sangre con nosotros? ¿Por qué Jesús vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte y liberar a los suyos? ¿Por qué? Versículo 16 responde. Fíjense, porque ciertamente no socorrió a los ángeles,
sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Fíjense, mis hermanos, esa es la razón por la cual Jesús vino a hacer todo esto. Porque determinó no socorrer a los ángeles. Y aquí hay tres cosas. Fíjense, la primera es que el propósito redentor de Dios no era para los ángeles, con lo grandes y lo magníficos que son. Fuesen caídos o no caídos, el propósito no era socorrer a los ángeles, sino que era socorrer ¿a quién? Fíjense lo que dice. Socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Y a qué se está refiriendo aquí esto, mis hermanos? Bueno, no se está refiriendo a judíos aquí. Se está refiriendo precisamente, mis hermanos, a aquellos que comparten la misma fe de Abraham. Aquellos que en el capítulo 11 nos dirá, así como Abraham caminó con la vista, con la fe puesta a una ciudad cuyo constructor no es hombre, sino que su arquitecto es Dios mismo, aquellos que comparten la misma fe de Abraham que justifica, esos son a los que Dios se propuso socorrer, mis hermanos. Pero ¿saben? Aquí en esta frase, descendencia de Abraham, puede ser que haya una alusión a lo que es Isaías 41, versículo 8. Fíjense lo que el profeta Isaías dice ahí, en Isaías 41, versículo 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Ahora bien, cuando los autores del Nuevo Testamento citan o aluden a autores del Antiguo Testamento, cuidado cómo lo hacen. Porque muchas veces los autores del Nuevo Testamento tienen a todo lo que es el contexto del capítulo o incluso el contexto del libro en su mente. ¿Qué es lo que sucede en Isaías 41, mis hermanos? En Isaías 41 sucede algo glorioso. En Isaías 41 Dios promete que socorrerá a su pueblo del imperio asirio. Dios le promete a su pueblo que él, su pueblo, puede estar seguro de que Dios socorrerá, de que Dios ayudará, de que Dios estará con su pueblo cuando el enemigo del imperio asirio se acerque a su pueblo. Lleven ahora esto, mis hermanos, al contexto de Hebreos. Porque lo que nos encontramos aquí es que Jesús, participando de nuestra carne y sangre, lo hizo para vencer a nuestros enemigos, Satanás, la muerte y el pecado, con la intención de socorrer a su pueblo. Por lo tanto, el autor, con el contexto de Isaías, está diciendo, su pueblo puede tener la certeza, la seguridad del socorro de Dios en su vida. ¿Y saben lo que es lo curioso aquí? Que nuestra Reina Valera traduce socorrió en el versículo 16 2 veces como un verbo pasado. Pero el autor no lo menciona así. El autor no lo sitúa como algo pasado, sino como algo presente, algo que está sucediendo en estos momentos delante de nosotros. Es como si el autor dijese, porque ciertamente no está socorriendo ahora a los ángeles, sino que está socorriendo ahora mismo a la descendencia de Abraham. ¿Y cuál es ese cambio tan grande, mis hermanos, de tiempo? El profesor que tenía en el seminario de Hebreos siempre nos decía, si no tienes morfología, no tienes teología. Ya hay a estudiar todos los verbos, ¿ya? Pero ¿cuál es ese cambio, mis hermanos? Mis cambios es que aquí el autor está diciendo que ahora Jesús, de manera presente, está socorriendo a los suyos. De que nuestra carrera todavía no ha terminado. Y puede ser una carrera donde haya crisis. Puede ser una carrera donde haya tentaciones, porque el que está vencido en la cruz todavía es como aquellas colas de las lagartijas que siguen moviéndose, pero que sus días son contados. Pueden seguir las tentaciones y el deseo de desviarse de la fe por caer en pecado. Pero incluso en esta carrera hay algo que de manera presente Cristo socorre a los que son
suyos. Y el gran poder de resistir esa tentación, ese pecado, ese desvío de la fe se encuentra, ¿saben en dónde? No primeramente en nosotros, sino en el Evangelio de Cristo Jesús. En su gracia y en su victoria mostrada en la cruz y en la resurrección. Se solidarizó, identificándose con nuestra humanidad para esto. Pero el segundo punto, los versículos 17 y 18. La solidaridad de Jesús supone que Él es el único sumo sacerdote que tenemos delante de Dios. El único. Es el misericordioso y fiel sumo sacerdote para tratar nuestro pecado delante de Dios. Piensa a partir del versículo 17. Parece que el autor vuelve a repetir lo que ya ha dicho. Fíjense. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Se dan cuenta? Parece que vuelve a repetir lo mismo. Debía ser semejante, es decir, participar de lo mismo. Es el mismo pensamiento, pero el propósito, mis hermanos, es distinto. Fíjense que ahora aquí el propósito es para su oficio de sumo sacerdote. Fíjense, siguen leyendo el versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que se refiere a Dios. La idea de misericordioso no se aplicaba al sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. La idea de fiel sí. Se requería básicamente a alguien que fuese confiable para ejercer su oficio de sumo sacerdocio delante de Dios. El sumo sacerdote, mis hermanos, era, como hemos dicho, de la misma familia, debía identificarse para poder representar al pueblo, al pecador delante de Dios. Y Jesús esto lo ha superado de manera extrema, mis hermanos, de la misma familia, perfecto y sin pecado, perfeccionado en obediencia, para ser sumo sacerdote misericordioso y fiel. ¿Pero en qué, mis hermanos? ¿En qué? Fíjense lo que dice el autor. En lo que a Dios se refiere. Esto es crucial. Esto muestra por qué la necesidad de un sumo sacerdote. Debía ser misericordioso y fiel, y nosotros solemos pensar, bueno, en lo que se refiere a mí. No, en lo que se refiere a Dios primeramente. Porque hay algo que debemos entender. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento no podía acercarse a Dios de cualquier manera. Acuérdense de Éxodo. Dios los redime. Dios les dice construir un tabernáculo. ¿Y qué es lo que hace Israel? Un becerro de oro para adorar, mis hermanos. El pecador no puede acercarse delante de Dios de cualquier manera. ¿Necesita qué? Necesita un sacrificio que obre la redención de pecados y necesita a uno fiel que pueda mediar, representarle delante de Dios. Esta era la función del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, sobre todo en el día de la expiación. Entonces uno puede pensar aquí, bueno, tiene que ver con cosas concernientes a nosotros. Soy yo quien necesito tener mis pecados perdonados. Soy yo quien necesito presentarme delante de Dios. Y ahí está mi sumo sacerdote, sí. Son cosas concernientes a nosotros, pero primero son cosas concernientes a Dios. ¿Saben por qué? Porque el problema de ese pecado no era tanto si Israel se sentía culpable o no. El problema del pecado no es si te hace sentir muy mal o muy culpable. El problema del pecado es quién es Dios en sí mismo. Y Dios es un Dios santo. Y como Dios santo, el pecado es un crimen y una ofensa a su santidad. Y la expresión de su santidad es su ira santa y judicial sobre el pecador, mis hermanos. Este es el principal problema. Que Dios es santo
Y el pecador está bajo la ira de Dios por su ofensa y crimen delante de Dios. El pecado no es algo impersonal, es una ofensa a Dios. Y el principal ofendido por el pecado es Dios. Saben, hoy tenemos los confesionarios, mis hermanos. Y uno puede ir a confesarse, no vayan, no vayan, pero pónganse el caso. Que uno puede ir a confesarse y le cuenta todos los pecados al que está al otro lado. ¿Y saben qué? El que está al otro lado, quizá, mis hermanos, puede estar enviando mensajes con el móvil, haciendo las 7 diferencias de los periódicos o haciendo el sudoku, lo que sea. Porque ese pecado no va con él. Esos pecados no son personales hacia él. Pero no es ese el caso de Dios. No es este el caso del Evangelio. El pecado de su pueblo, los pecados son una ofensa personal a Dios. Y un Dios que es santo responderá sí o sí con la manifestación de su justa ira santa. Ese es el problema. Es como aquel niño que miente a sus padres. Dice, bueno, he mentido a mis padres. No pasa nada. Todo va a quedar igual. Hasta que los padres se enteran. Y los padres entonces le dicen al hijo, ¿sabes qué? Me has dañado. Me has hecho daño. Tu mentira tiene que ver conmigo. Me has hecho daño. Y ahí es cuando el hijo entiende, mi falta de verdad tiene que ver con mi padre. Y el niño le dice, perdóname. Y el padre le dice, bien, antes tengo que tratar con mi enfado para que pueda extender perdón hacia ti. Y eso, mis hermanos, está en el corazón del Evangelio. Porque ese pecado que es una ofensa a Dios, que la respuesta es la ira santa de Dios, Dios tenía que tratar con esa ira. ¿Y quién hace esto? El sumo sacerdote, fiel y misericordioso con las cosas concernientes a Dios. Fíjense que no lo digo yo, lo dice el versículo 18 al final, 17 al final. Fíjense, misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que se refiere a Dios para expiar los pecados del pueblo. ¿Saben? La palabra aquí no es expiar, mis hermanos. La palabra aquí en realidad es propiciar. Es la palabra literal en el original. Expiación y propiciación son 2 lados de la misma moneda, pero no es el mismo lado. La expiación es remover el pecado del campamento, removerlo fuera del pueblo. Propiciación, que es la palabra que tendría que aparecer aquí, propiciación, ¿saben lo que es? Es remover la ira de un Dios santo. Para que estando esa ira removida, la misericordia, justicia y perdón de Dios fluyan al pecador. Y eso es lo que nuestro sumo sacerdote vino a hacer. Siendo como uno de nosotros, Él fuese sumo sacerdote misericordioso y fiel, que fue capaz de remover la ira de Dios, siendo al mismo tiempo que el sacrificio perfecto para propiciar esa ira. Y cuando Dios Padre puso a su Hijo en la cruz como propiciación por nuestros pecados, removió la ira, y entonces, ¿qué sucedió, mis hermanos? Las fuentes de justicia y perdón fluyeron de la corte celestial a todo aquel que cree en Cristo Jesús. Y uno dice, ¿por qué Dios tenía que hacer esto? Y Dios te lo ha dicho. Porque su objetivo era socorrer a la descendencia de Abraham. Era llevar a muchos
hijos a la gloria, entre los cuales está su iglesia. Y por eso, para que pudiese hacer esto, Dios trató con esa ira santa para que tú y yo pudiésemos llegar perdonados a la gloria eterna. ¿No es eso glorioso, mis hermanos? Esto es lo que Cristo, como nuestro sumo sacerdote, vino a hacer. Y de esta manera socorrernos en nuestras tentaciones. Fíjense cómo termina el versículo 18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Fíjense, mis hermanos, que el autor vuelve aquí al tema de lo que es la tentación. Y fíjense que aquí está diciendo, por cuanto Él mismo padeció siendo tentado. Las tentaciones de Jesús, mis hermanos, fueron reales 100%. El autor ya te ha dicho que Cristo en aquella cruz venció al que tiene el imperio de la muerte. Ese poder para tentar, mis hermanos, está vencido en aquella cruz. Y nuestro poder para vencer esas tentaciones se encuentra, como hemos dicho, en el Evangelio de Cristo Jesús. Pero alguien podría decir aquí, bueno, pero si fue perfecto, evidentemente sus tentaciones no fueron reales. No sabe mucho de lo que van nuestras tentaciones a lo largo de nuestra vida, ¿seguro? Fíjense que el autor no deja espacio a esto. Fíjense el versículo 18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, mis hermanos. Esa palabra de tentado puede ser también pruebas. Pero todo el contexto nos lleva, mis hermanos, a aquellas tentaciones que nos mueven quizá a pecar, que es otra manera de descuidar nuestra salvación. Y las tentaciones de Jesús fueron reales. 40 días en el desierto, mis hermanos, y esas tentaciones fueron reales para desviarlo del camino de la cruz. Y después esa serpiente volvió a actuar sobre Cristo. ¿Quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, le dijo Pedro. Perfecto, tengo que ir a Jerusalén y morir en una cruz. No, Señor, no vayas ahí. ¿Qué es lo que le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. No tienes ni idea de lo que estás hablando. Y en aquella misma cruz, la tentación siguió. Si tú eres el Cristo, oye, baja de esa cruz. A otros salvó y ahora no puedes salvarse ni a sí mismo. Baja y demuestra quién eres. Baja, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Padeció siendo tentado y permaneció fiel, gracias a Dios. Y gracias a esto es capaz de socorrer a los que somos tentados. Jesús supo lo que era tener los pájaros de la tentación revoloteando. Y supo lo que era no dejar que anidasen en la cabeza, como dijo Lutero. Cuando esa tentación llega en la vida de uno puede estar ahí y pensar, estoy solo en esto. Nadie entiende la lucha que estoy teniendo, como joven, como niño, como hombre, como mujer, como matrimonio. Estoy solo y nunca nadie sabe lo que lucho y padezco en esa tentación para aguantar. No es cierto. Cristo padeció siendo tentado para socorrer a los que son tentados. Él sabe. O cuando llega ese momento y uno dice, es que estoy siendo tentado a punto de caer y parece como si Dios me mirase enfadado. ¿No has escuchado que Él hizo propiciación por nuestros pecados y removió la ira de un Dios santo para que su justicia y perdón fluyese? Y cuando uno está en el punto de pasar esa línea y caer, ¿no has visto que Cristo que padeció permaneció fiel? Y ahí está su mano para socorrer a los que somos tentados. En el boletín verán, mis hermanos, que hay una frase, he puesto una perla de Spurgeon, que va como anillo al dedo para el final de este mensaje. Spurgeon dijo, un Jesús que nunca lloró sería uno que no podría enjuagar mis lágrimas. Pero Jesús lloró. Jesús padeció. Jesús fue tentado. Jesús venció. Y Él es el que socorre
a su pueblo cuando es tentado. Mis hermanos, mucho hay todavía por delante, pero nuestro sumo sacerdote está a la diestra del Padre. Sigamos adelante. Y cuando esa tentación llegue, tomemos el escudo de la fe para resistir los dardos de fuego del diablo. ¿Qué escudo? El escudo de la fe que entiende la obra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar en oración. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre nuestro, por tu Hijo. Gracias porque participó de lo que nosotros participamos. Gracias por su victoria en la cruz. Gracias por tu poder, el Evangelio, poder para salvar. Gracias, Padre, por nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso en las cosas que a ti te conciernen, Señor. Gracias, porque Él es capaz de socorrernos en medio de la tentación. Uno se pregunta, ¿cómo aguantaremos? Y la respuesta es, Cristo venció. ¿Cómo aguantaremos? La respuesta es, Él es poderoso para socorrernos. Así que, Señor, ayúdanos a estar firmes en el Evangelio de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.